En 1476, Isabel I y los ejércitos castellanos se enfrentaron en Toro a las huestes portuguesas que protegían a Juana la Beltraneja, aspirante al trono de Castilla. Con esta victoria, Isabel I de Castilla pensó en edificar un monasterio, San Juan de los Reyes, para que fuera panteón real de ella y de su esposo. Se lo cedió el monasterio a los franciscanos. Uno de ellos fue muy conocido, famoso en la historia y en el mundo religioso, Francisco Jiménez de Cisneros. Huellas de nuestro tiempo presenta hoy Jiménez de Cisneros, franciscano. El espíritu de Cisneros ha estado y está presente en el monasterio de San Juan de los Reyes. En el programa nosotros vamos a seguir su espíritu a través de una serie de textos que les vamos a ofrecer y que van a significar lo más notable de su personalidad, de su vida y de su obra. El primero de ellos va a ser un soneto que va a situar el resto de los textos, pero también la persona de Cisneros. Para hacer esta lectura tenemos en el estudio a los ya clásicos estudiosos del personaje, que son don José María Gómez y don Miguel Ángel Dionisio. Ya han hecho programas anteriormente sobre la figura como hombre de Estado, Cisneros biográficamente considerado y fundamentalmente destacando lo notable que tiene su personalidad. Hoy van a señalar algunas de esas ocurrencias, vicisitudes que él tiene en su vida y que históricamente, aparentemente, no tienen trascendencia. Pero nosotros vamos a destacar la trascendencia que tienen cada uno de esos acontecimientos que vamos a ir leyendo. Así que a los dos, nuevamente os doy la bienvenida y os agradezco porque la grabación ha estado realizada fundamentalmente en San Juan de los Reyes, en el monasterio. Así que animamos el programa con vuestra presencia, pero también con vuestra palabra. La primera de las lecturas, como decía antes, es un soneto en donde José María, en esos 14 versos, ha expuesto esa impresión que tiene la reina Isabel cuando llega a un cerro toledano y quiere buscar el lugar adecuado para hacer en ese terreno el monasterio. ¿Es así el planteamiento, José María? Sí, por supuesto, y digamos la admiración se siente. Ella decía que solamente en Toledo se sentía necia, ¿verdad? Y como pues aquí pues nos deja esta auténtica maravilla que esconde su legado. El legado de ella es el legado de la unidad de España. Por cierto, tema bastante actual, desgraciadamente controvertido, pero bastante actual. Por eso la figura de Cisneros es especialmente significativa también, que es quien consuma la obra de Isabel y Fernando, la unidad de España. Pues escuchemos. Solo en Toledo necia me he encontrado. He aquí lo que magnánima y sencilla la irrepetible reina de Castilla pronunció al ver este solar sagrado. Luego el doliente reino asegurado mandó construir
la egregia maravilla de San Juan de los Reyes, que aún hoy brilla, flamígero, mudéjar, extasiado. En su flamenca, grácil filigrana, se despereza el sol cada mañana y reverbera, impávido y desnudo. Tiene alma este edificio. En su honda entraña guarda el legado de Isabel, su escudo, emblema fiel de la unidad de España. Continuamos. Cisneros, preso, y también tiene ahí otros acontecimientos, preso en Uceda. En efecto, uno de los episodios más controvertidos de la vida de Cisneros es precisamente esta prisión como consecuencia de la desobediencia al arzobispo Carrillo, que quería que renunciara a aquel beneficio, aquel arciprestazgo de Uceda que Cisneros había conseguido durante su estancia en Roma. Es un episodio importante en la vida de Cisneros porque a partir de ahí se trasladará a Sigüenza, una vez que salga de la prisión, y comenzará lo que sería el inicio de su gran carrera política a la sombra del cardenal Mendoza. Un episodio que de alguna forma, esta prisión en Úceda, se ha visto enriquecido por el toque de la leyenda. Cisneros, preso en Úceda. La profecía de la cárcel. Y en este tiempo se ofreció a vacar el arciprestazgo de Úceda, el cual el bachiller Gonzalo Jiménez Obo, y tomó posesión de él, por cierta bula expectativa que tenía, de que el dicho reverendísimo señor arzobispo don Alonso Carrillo hubo gran enojo, y le mandó que lo resignase, lo cual, sabido por el dicho bachiller Gonzalo Jiménez, le suplicó no se lo mandase, porque él lo poseyera con justo título, y no lo dejaría. Y viendo esto, el arzobispo le mandó prender, y estar en la fortaleza de Úceda muchos días, y a la sazón, en este tiempo, estaba allí otro honrado clérigo, y viéndole así, congojado, le consoló diciéndole: Señor, vuestra merced no tenga pena ni pasión por esto que el señor arzobispo le hace, que yo oí decir que en este palacio en que vos estáis, un arzobispo de Toledo tuvo a un clérigo preso, y después fue arzobispo de Toledo, que se llamó don Juan de Cerezuela. El sobredicho bachiller, Gonzalo Jiménez, se sonrió y dijo: Tengo, señor, en merced el buen consuelo, aunque al presente no veo yo tales principios, y entre tanto querríame ver yo salido de aquí. Cisneros, reformador y mendicante. También fue viajero. Sí, Cisneros esencialmente fue un fraile franciscano mendicante. Esa fue su vocación, esa fue la ilusión de su vida. Todo lo demás le vino sobreañadido. Dios le fue exigiendo otros sacrificios mayores. Él hacía, sin embargo, el ejercicio franciscano, lo hacía con sumo gusto, con sumo placer, se sacrificaba por ello, pero después le sobrevinieron los problemas del Estado que tuvo que cargar sobre su espalda. Estos textos que estamos seleccionados en prosa son de su secretario, que le acompañaba casi siempre en todos sus viajes y en sus actos, Juan de Vallejo, que nos dejó escrita una biografía. Era un pajecillo entonces, era jovencito entonces, cuando él incluso contrahacía, dice él, que incluso imitaba la grafía del propio Cisneros, de suerte que daba la sensación de que los documentos los había hecho el propio Cisneros, ¿no? Pero los hacía por encargo el propio Vallejo, que es de quien hemos seleccionado estos textos. Ese famoso episodio también que relata él, de cómo iba él, cuando ya era incluso confesor de la reina, al visitar los conventos, pues iba pidiendo limosna por las calles, ¿no? Hasta que su pajecillo y su secretario Francisco Ruiz le dijo:
dejadme, Padre, que lo haga yo. Pero miremos el texto concreto de su biógrafo Vallejo. Siendo este bienaventurado y bendito Padre y Señor, y provincial de Castilla, y confesor de la dicha poderosísima reina doña Isabel, y tan querido y en tanto grado de su Alteza tenido, y visitando y proveyendo con tanto celo y cuidado todos los monasterios, andando visitándolos y proveyéndolos por todas sus custodias y casas de su provincia, siendo provincial y persona tan señalada, se iba muchas veces a pie, y su compañero, siendo mozo, cabalgando. Y llegando a los lugares o pueblos, lo que habían de comer, lo pedían por el amor de Dios. De manera que el padre Fray Francisco Ruiz, su compañero, como era mancebo y muy gracioso, no le dejaba ir a demandar, y le decía muchas veces: vuestra reverencia no nació para pedir, quédese en la posada, que yo lo iré a demandar. Y de que venía, siempre hallaba al reverendo padre provincial ocupado en el servicio divino, o en estudio, o en la oración, o en otras cosas o obras pías y de caridad y del servicio de Dios. La reina Isabel entrega a Cisneros la bula papal por la que es nombrado arzobispo de Toledo. Él no se lo creía, José María. Él se sentía indigno. Como dijimos en su día sobre Fray Hernando, él un poco también participaba de aquella actitud que tenían los hombres más dignos y exigentes de la época. Tenía tal carga de poder político y tal implicación mundana el ser obispo, en este caso arzobispo de Toledo, que no se podía hacerlo posiblemente sin incurrir en pecado. Decíamos, episcopatum es peccatum. Él lo rechazaba, no quería, pero tuvo que obedecer a la reina, porque, bueno, entre otras cosas también le tocó cargar sobre sus espaldas, como hemos dicho, con los problemas materiales de la tierra y del reino, ¿no? La bula venerabili fratri nostro, ¿no? Es la que la reina le entregó. Me parece que en este caso es una compañera que no nos ha podido acompañar, en este caso la que recita muy bien este texto también de Vallejo. Habiendo venido el dicho muy reverendo padre y señor provincial a la corte, en la noble villa de Madrid, en Cuaresma, a oír de penitencia a la dicha serenísima reina y señora nuestra doña Isabel, que fue el año del nacimiento de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo de 1494, estando el dicho señor padre provincial en el monasterio de San Francisco, extramuros de dicha villa, dijo al padre Fray Francisco Ruiz, su compañero: Fray Francisco, la reina Nuestra Señora me envía a llamar no sé para qué. Tiene aderezado alguna cosa, porque luego, en viniendo, nos partamos. Ido el dicho padre provincial y llegado su Alteza, la reina le dijo: Padre, a lo que os he enviado a llamar es que nos ha venido correo de Roma y vienen ciertas letras para vos. Entonces su Alteza sacó un breve del Papa Alejandro VI, el cual le dio en sus manos para que lo leyese. Y él, tomándolo, que estaba cerrado y sellado, y como lo empezó a leer, que decía: Venerabili fratil nostro Francisco Ximénez, electo toletano. Cuando esto el reverendo padre provincial leyó, dejólo caer en tierra, y la serenísima señora reina lo tomó del suelo y le dijo:
Señor Padre, si vos me dais licencia, yo lo abriré. Y el dicho reverendo Señor Padre le respondió que todo era de su Alteza, que hiciese lo que su Alteza mandase y fuese servida. Y a la hora el señor electo se fue al monasterio de Santo Domingo el Real de la dicha villa, a donde estuvo 3 o 4 días retraído, a donde en todo este tiempo todos los señores y grandes de la corte que a la sazón estaban, le venían a visitar y besar las manos y a congratularse con él. Y él en todo este tiempo nunca hizo mudanza ninguna, sino estar con tan gran severidad, constancia e integridad como de primero, hasta que los mesmos cristianísimos y muy poderosos reyes y señores, nuestros don Fernando y doña Isabel, vinieron al dicho monasterio de Santo Domingo el Real a le hablar y congratularse con él. Y ansí todo el mundo estaban espantados y le llamaban electo y arzobispo de Toledo. Nos encontramos con un episodio muy curioso en una barca que yo pienso que era como darle una misión ya excelsa a él. Se cumplió posiblemente, pues no sé, es que no sé cómo denominar ese misterio. Bueno, una especie de milagro, ¿no? Sí. Que obró la oración del arzobispo, ¿no? Yo creo que es uno de estos episodios de la vida de Cisneros, una anécdota que, como antes indicabas, Andrés, quizá a nivel histórico no tiene mayor trascendencia, pero sí refleja la imagen que se tiene de Cisneros, sobre todo una vez que ha muerto, evocando pues esa aura, esa fama de santidad, el valor de la oración, de la intercesión de Cisneros para que este episodio de la barca de Oreja no acabara en una tragedia, sino que finalizara de una forma feliz para todos los que se vieron afectados por este crecimiento del río Tajo, por esta ruptura de la maroma que unía aquella barca por la que se atravesaba el río. El episodio curioso de la barca de Oreja. Y en este tiempo no hay cosa notable que decir, más que el dicho reverendísimo señor arzobispo de Toledo vino a la dicha corte, a la dicha noble villa de Ocaña, y pasada su señoría reverendísima la barca que dicen de Oreja, que la pasan por maroma, luego que su señoría fue pasado con alguna gente que con él entró, a la segunda barcada, que entró toda la otra gente, yendo en medio del río Tajo, que iba muy crecido, según las grandes lluvias que aquel año hacía, se les quebró la maroma, y se les fue la barca el río abajo con toda la gente y acémilas que dentro iban, y fueron a aportar a Toledo. Y plugo a nuestro Señor que no peligró persona ninguna de los que iban dentro, por las oraciones del santo cardenal. Y a cabo de 8 días vinieron a la dicha villa de Ocaña, entre los cuales fue el padre Fray Francisco de Oquina, que era el enfermero, muy devota persona. Pero también la labor de Cisneros como religioso, como sacerdote, está llena de grandes anécdotas. Tenía un capellán llamado León y por lo visto pues era un hombre de armas tomar, vulgarmente expresado. Y cuando quería convertir a alguno, le convertía no con palabras, sino por la fuerza y con otros hechos. Sí, también la conversión de los moriscos. La conversión de los moriscos, bueno, pues tiene su controversia, ¿verdad?, histórica, los historiadores, y bueno, pues es uno de los momentos, como diríamos, más problemáticos en cuanto a la actuación de Cisneros, las conversiones, que en muchos casos pues fueron por la fuerza, sobre todo las conversiones de los nobles, digamos, de los poderosos moriscos, que eran los que arrastraban al pueblo, que después al verlos convertidos, pues el pueblo accedía a la conversión, ¿no?
En este caso contamos el episodio que narra Vallejo de la conversión del Zegrí, uno de los más poderosos, además pariente de Abenamar, o sea, digamos, vinculado a la casa real nazarí, granadina también. Y entonces, pues, este era muy recalcitrante, pero tenía un capellán que estaba especializado en estos casos, ¿no? El capellán León. A él le encomendó a este noble, el Zegrí, que lo tuvo en su casa el capellán unos 20 días, lo suficientes para que saliese de allí convencido de que Alá le había dicho que tenía que convertirse, y acudió así, dijo que quería ver al alfaquí mayor, así les llamaban, igual que a Fray Hernando, allí los llamaban a ellos alfaquíes cristianos, al alfaquí mayor, que quería hablar con él. Pidió que le soltasen, iba atado, porque quería él, bueno, pues hablar libremente, y bueno, le besó en los pies, le besó las manos, le besó en el hombro a Cisneros y dijo que Alá le había dicho que le convirtiese, y que si quería que alguno más se convirtiera, que se lo cediese, a que se le llevase a vivir con su capellán León, que unía a su nombre la realidad del hecho también era un león a la hora. No, bien, este hombre quiso llamarse Gonzalo Hernández, bueno, porque en el mismo texto nos lo aclaran, ¿no? Unos métodos muy distintos y muy diferentes a los que había utilizado Fray Hernando de Talavera, a que le llamaban el alfaquí santo. El alfaquí santo, porque él no convertía a ninguno si no fuese por teologales razones y por su propio movimiento espiritual, ¿no? Y algunos moriscos, que estaban rebeldes y pertinaces en aquella su mala secta, los mandaba a hacer prender y echar en cadenas y prisiones, hasta que venían en conocimiento y de su voluntad pedían el agua del bautismo y se volvían cristianos. Y para que ansí los tuviesen presos y siempre les predicasen y pusiesen en el camino de nuestra santa fe católica, tenía a su señoría señaladas y nombradas ciertas personas para ello, en especial a un capellán suyo, que se decía León, que se conformaba el nombre con el fecho. Y entre todos, que fueron muchos, tuvo a muy noble caballero en su poder muchos días en prisión, que estuvo el más pertinaz de cuantos fueron, y este se llamaba el Zegrí, pariente de Abenamar, caballero muy principal de la casa del rey de Granada. Este caballero lo tuvo el dicho capellán León más de 20 días en cadenas, y ya a cabo de tantos días, estando él más pertinaz, que no aprovechaba cosa ninguna con él, inspirado por el Espíritu Santo, dijo al dicho León que le llevasen al alfaquí grande de los cristianos. Y estando en su presencia el dicho caballero Zegrí dijo que el Cidi le mandase soltar y que él quería hablarle en libertad. Y ansí le mandó su señoría luego que lo hiciesen. Y suelto, luego el dicho caballero se hincó de rodillas y besó la tierra y su mano, que es la salva que ellos hacen, y le besó en el hombro y dijo que él quería ser cristiano, porque Alá se lo había aquella noche revelado, y que si su señoría quería que todos se tornasen cristianos, que se los entregase a aquel su león. Y su señoría se sonrió mucho de esta gracia, y mandó luego darle de vestir muy noblemente de su grana y seda, y que le bautizasen, y le pusieron nombre Gonzalo Fernández Zegrí, como al ilustrísimo señor Gonzalo Hernández, gran capitán, por cuando siendo mancebos en la Vega de Granada se habían combatido entrambos muy valerosamente. Y su señoría lo recibió a este noble caballero y anduvo después mucho tiempo en su servicio, y le mandó dar de acostamiento 50.000 maravedís en cada un año, y este fue desde entonces y adelante muy cristianísimo y temeroso de Dios, e hizo señaladas hazañas. Llegamos a la mitad del programa, hacemos un pequeño descanso y amigos, seguiremos con ustedes. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo.
Continuamos la segunda parte del programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos exponiendo con una serie de textos la vida, acontecimientos y aquellos hechos que no se conocen de la historia del personaje, Jiménez de Cisneros. Tenemos en el estudio, como antes les indicábamos, a don José María Gómez Gómez y a don Miguel Ángel Dionisio Vivas. Han estado comentando esta serie de aconteceres diríamos, muy desconocidos, pero algunos muy risueños. Nos produce la sonrisa de ese gran espíritu que tenía el personaje. En esta segunda parte iniciamos también con otro acontecimiento. Jiménez de Cisneros cae enfermo y no le curan los físicos, sino que le cura una morisca de 80 años. En efecto, es un episodio muy curioso. Durante la estancia de Cisneros en Granada, en 1501, en ese contexto tan polémico, por otra parte, que antes aludía José María, de la conversión de los moriscos, de la quema de los Coranes en la plaza de Virrambla, pues Cisneros cae enfermo. Y a través de una conversa, a través precisamente de doña Francisca, una conversa morisca a la que había convertido el propio Cisneros, Cisneros va a ser curado por otra morisca. Va a ser curado por una anciana de 80 años que conocía las artes de la medicina. Y esto nos habla también muy bien de Cisneros. Quizá contraponer frente a esa imagen del Cisneros en Granada oscura, el Cisneros intolerante, un Cisneros que era capaz de reconocer el gran valor que tenía la medicina árabe. Esto se notará en otros episodios, como precisamente salvará de esa quema en Virrambla libros de medicina. Y cuando sea conquistada la ciudad de Orán, llevará a la Universidad de Alcalá libros de medicina árabe. Cisneros, como también veíamos en alguno de los programas pasados al referirnos a Cisneros y la Biblia políglota, como Cisneros echó mano de conversos para redactar y realizar esa obra tan impresionante que fue la Biblia políglota. Pues igual aquí, Cisneros no tiene ningún reparo en ponerse en manos de esta morisca que con su conocimiento le obtuvo de nuevo la salud. Cisneros cae enfermo y es curado por una morisca de 80 años. Y estando allí, en aquella gran casa del Generalife, con su gran enfermedad, era siempre visitado de todos los grandes señores de la corte y la cristianísima y poderosa señora, nuestra la reina doña Isabel, que le vino a ver y visitar. Y estando así el dicho reverendísimo señor enfermo y sin ninguna mejoría y casi desamparado de todos los médicos, le vino a visitar una doña Francisca, que su señoría había convertido la primera vez en un estado en el que se había encontrado en la ciudad de Granada y casado con un hidalgo, criado y veedor de su casa, que se decía Ceballos. Y como ella fuese persona muy discreta y servidora de su señoría, dijo cómo en aquella ciudad había grandes personas, así como hombres y mujeres muy sabios en la medicina, en especial que ella conocía una honrada mujer morisca, la cual era de más de 80 años, muy sabia, y que con ungüentos, sin dar purgas ni sangrías ni otras medicinas, había hecho y hacía muy grandes curas, y que ella la traería para que lo viese si su señoría fuese de ello servido. Y así la dicha doña Francisca fue por ella, y venida, vístole y mirado los pulsos, le dijo que aunque aquella enfermedad en que los físicos le habían curado era grande y peligrosa, con la ayuda de Dios, dentro de 8 días ella daría a su señoría sano,
y que ella vendría cada noche y le curaría con sus ungüentos y hierbas. Y venía siempre, después de todos idos a sus posadas, y curaba a su señoría con ungüentos. De que entre los 8 días le dio sano, y le dijo que porque los aires de un río que pasa junto a la dicha ciudad, que se dice Darro, eran muy frescos y sanos, que su señoría cabalgase por la mañana y se fuese algunos días por aquella ribera arriba, lo cual su señoría hizo, y que haciendo ejercicio y venido hacia su naturaleza, luego su señoría estaría del todo libre. Y de esta manera fue de cómo sanó y partió para Castilla. Fue la primera jornada a un lugar muy cerca de la ciudad de Granada, y caminando, llegó a Alcalá de Henares, donde ya venía muy sano y bueno. Estando en Toledo, inicia el proyecto de la Biblia políglota, un gran proyecto, José María. Sí, recién llegado a Alcalá, de Alcalá va a pasar a Toledo, donde va a estar bastante tiempo, meses, de 1502, también en 1503, y son los 2 años fundamentales donde se centran las obras fundamentales que realiza Cisneros, desde el punto de vista arquitectónico, como editor, etcétera, y todos esos proyectos se inician en Toledo. Están construyéndose la sala capitular y los canónigos tienen que reunirse en el claustro, y dice que bueno, que no protestan y que están tranquilos porque están esperando que se termine la gran sala capitular. De la misma manera, pues allí en Toledo concibe la idea de la Biblia políglota y manda llamar allí al Palacio Arzobispal de Toledo a Antonio de Nebrija, al Pinciano, al comendador, que son grandes entendidos en griego, manda llamar también a Pablo Coronel, etcétera, a los entendidos en lengua aramea y caldea, y allí es donde se inicia la Biblia, que después se conocerá como Biblia políglota complutense, porque va a ser en Alcalá, y por todos ellos que son profesores en Alcalá, donde se va a llevar a cabo los trabajos fundamentalmente. Pero el comienzo, el encargo, tiene lugar ahí, terminará luego editándose e imprimiéndose en Alcalá. Estando su reverendísima señoría en este tiempo y verano casi de asiento en la corte de Toledo, en sus palacios arzobispales, y entendiendo en su santo oficio como verdadero prelado y pastor, mandó llamar al egregio varón, el maestro Antonio de Lebrija, y al bachiller Diego López de Zúñiga, y a Francisco Núñez, comendador de la Orden de Santiago, personas doctas en la arte griega. Y asimismo a maestre Pablo Coronel y a maestre Alfonso, físico, vecino de la noble villa de Alcalá, que eran católicos cristianos convertidos de judíos, los cuales eran muy doctos en la lengua hebrea y caldea. Y desde entonces, y en este sobredicho año del Señor de 1502 años, mandó su señoría reverendísima entender, con muy grandísima diligencia y solicitud, en la traducción de la Biblia, la cual se tradujo sobre el texto del latín en lengua hebraica, caldea y griega, la cual está impresa en 6 cuerpos, que son primera, segunda, tercera, cuarta parte, vocabulario y Nuevo Testamento. Y no se dejó desde este tiempo e año susodicho en Toledo de entender en ella, hasta que con la ayuda de Dios, nuestro Señor, su señoría reverendísima, la vio acabada. También en el año 1502, Cisneros encarga editar libros litúrgicos. Son famosos el misal, los breviarios, y ahí tenemos un ejemplo no solamente de la cultura, sino también
del intento pastoral que tenía como arzobispo. Ese es el planteamiento del escrito. Y en efecto, uno de los grandes objetivos que tiene Cisneros es reevangelizar su archidiócesis de Toledo. Y para ello ve como un elemento privilegiado la celebración digna de la liturgia. Se preocupó mucho de la celebración en el rito romano y para ello editó esa impresionante obra de arte que es el Misal Rico de Cisneros, pero también se preocupó por recuperar el tradicional rito de esta iglesia de Toledo que se venía celebrando desde la época visigoda, que había sobrevivido a la invasión musulmana, que es el rito hispano, el rito visigótico, el rito que conocemos con el nombre de mozárabe. Cisneros hizo en efecto editar de nuevo estos libros, valiéndose de ese invento reciente que es la imprenta. Creó, constituyó la capilla mozárabe, edificando esa magnífica capilla del Corpus Christi en el lugar donde estaba la sala capitular, que conllevó la creación de una nueva sala capitular donde actualmente se encuentra. Y esta labor tan importante, tan impresionante de Cisneros, de recuperar, de mantener, de hacer sobrevivir al rito mozárabe, pues su origen también nos ha conservado, o sea, nos ha transmitido de un modo legendario. También en Toledo, en 1502, Cisneros encarga la preparación y edición del oficio, misal, breviario y libros de canto de la liturgia mozárabe, y legendaria teoría sobre su origen. Asimismo, en este mismo año y tiempo, visitando su señoría la librería de su Santa Iglesia, entre muchos y diversos libros antiguos que en ella había, halló unos muy antiquísimos, así en la letra que llaman gótica, como en la lengua que la llamaban mozárabe. Y pescudando su señoría que era aquello, le dijeron que en tiempo de San Isidoro se cantaba y rezaba el oficio por allí en aquella santa iglesia, siendo Muza Arabí rey de aquella ciudad de Toledo, y de allí se corrompió el vocablo, que se dice mozárabe, que fue en tiempos de los reyes godos. Y su reverendísima señoría, viendo cosa tan antigua y de tanta autoridad, como católico señor y prelado, mandó llevar todos los más libros de aquellos que se pudieron hallar y llevarlos a su palacio. Y así, con intérpretes, leyéndolos, y viendo su señoría obra tan santa y devota y tan antigua, en tiempos de tan santos prelados, que fue también en los tiempos del bienaventurado San Ildefonso, propuso de mandar hacer imprimir y que se cantase y celebrase aquel santo oficio. Y mandó llamar al discreto varón Melchor Gurrisio, natural de Génova, impresor de libros, habitante en la dicha ciudad, para que con su industria tomase cargo y trabajo de hacer imprimir el oficerio, misales y breviario y otros libros del dicho canto y regla, para que en aquella santa iglesia se dijese, porque no se perdiese tan santa memoria. Los cuales dichos libros tomó luego a cargo el dicho Melchor Gurrisio, sin alzar mano de ellos, y los dio a su señoría impresos en poco menos de un año. También Cisneros es hombre de Estado. Es preocupado no solamente por el poder, sino por hacer buen uso del poder, como ya habíamos planteado y presentado en otros programas. Pero yo quiero que posiblemente sea un inciso que pongamos en el programa de hoy. Emite una carta al rey que va a venir, Carlos I, que viene de Alemania, de Flandes, y que él le da sus consejos, le da sus opiniones, yo diría sus estímulos. ¿No es así, José María? Cisneros, sí, está atravesando el momento más crítico, como hombre público y como hombre Estado, el momento más crítico de su vida y de toda su actuación. Es a la muerte de Fernando el Católico, en que tiene que asumir la regencia porque hay un auténtico vacío de poder. Y entonces
los nobles se le echan encima. ¿Quién es él para ser regente? Para hacerse con el poder y tenerlos a ellos sojuzgados, cuando ellos están queriendo ser cada uno reyezuelo en sus estados. Y entonces, ante esta situación, necesita una base jurídica, algo, y es cuando escribe y envía a su secretario, don Diego López de Ayala, que es canónigo íntimo amigo suyo y un hombre cultísimo, en Toledo, en la Catedral de Toledo, le envía como embajador ante el César, ante el emperador, futuro emperador Carlos, pidiéndole que le remita inmediatamente un poder firmado por el emperador, un poder lo más extenso y lo más firme que pudiera ser, para poder él afrontar el poder, digamos, de la regencia. Pues la vamos carta sí. la tenemos, sí. En efecto, esta carta, que está firmada por el cardenal Cisneros en Madrid el 3 de abril del año 1516, y la que le pide al rey Carlos que le envíe desde Flandes poderes amplios para poder gobernar en Castilla. Dice así la carta, que está dirigida al rey Carlos a través de don Diego López. Venerable Diego López, háseme olvidado lo principal, que es menester que luego, en llegando a Flandes, placiendo a nuestro Señor su Alteza, agora en sí como rey, me envíe un poder muy latísimo, entre tanto que su Alteza viene en estos reinos bienaventuradamente, y el poder se extienda ansí para la gobernación de estos reinos, como para todas las cosas de justicia y hacienda, y para si conviniese mudar a algunas personas en sus oficios, cualesquier que sean, y proveer de otras en su lugar. Y de esto, aunque no se haya de usar de ellos sino en caso de necesidad, y para que tengan temor, es menester que el poder venga muy cumplido, y éste venga con el primer correo, porque siempre buscan cavilaciones a los poderes. Y sabe Dios cuánto me pena de decir yo que me envíen poder, porque es, como sabéis, lo que más aborrezco, pero conviene para servicio de Dios y de su Alteza, y paz de estos reinos. Y como complemento hemos incluido un texto del drama histórico de José María Pemán, de Cisneros, el texto famoso de Estos son mis poderes. Que lleva ese título, Estos son mis poderes. Pues vamos a escuchar. Toda España es como un bando de pájaros altaneros. Ay, si se abriera cansada la mano del halconero. Todos son grandes señores que demandan privilegios, conventos que piden bulas, provincias que sueñan reinos. Si a mí me temblara el pulso, si yo aflojara los dedos, la nación acabaría toda en pedazos e hirviendo de villas privilegiadas y señores reyezuelos. ¿Quién designa la regencia? Frente a tantos argumentos, uno solo voy a daros. Basta, por Dios, de derechos y sutiles distinciones. Se acabaron las razones y van a empezar los hechos. Sobre argucias y opiniones he de imponeros mi ley, pues tengo mi regimiento con el apoyo y contento de los pueblos y del rey. No pudo mejor cimiento tener a plomo mi silla. Los reyes y los villanos fueron y son las dos manos que sostienen a Castilla. Sepan pues los cortesanos que ni tendrá mano floja ni irá dando a cada cual razones el cardenal, que a las flores que deshoja no se las da el vendaval. Basta de contemplaciones y de inquietudes y afanes, que si dicen los guzmanes o si piensan los girones. No más atender razones de todos y estar alerta por si los Mendozas quieren o si los Tellez prefieren. Acercaos a este balcón, porque de una vez se enteren que tienen que obedecer a mi solo parecer entre tantos pareceres, porque estos son los poderes en que fundo mi poder. Es una maravilla escuchar cómo expone sus poderes con firmeza, pero la misma firmeza
Muy actual, por cierto, el tema. Muy actual, desgraciadamente. Que el poder ha de ser firme y seguro, pero también siguiendo la ley. Y él era la ley. Pero tiene un texto que vamos a escuchar de Henry Monterland sobre el cardenal Cisneros. Un texto en donde él también demuestra firmeza sobre su vida expuesta delante de la reina Juana, cuando muere Isabel I de Castilla, que tiene una sucesora, sucesora que está apartada, históricamente lo sabemos, está apartada porque no tiene sus facultades mentales, dicen, adecuadas para gobernar o para reinar. Pero vamos a escuchar una conversación que mantiene, y la reina Juana no está tan desvariada como aparentemente parece, y como están diciendo también los físicos especialistas de la época. José María. Sí, el texto pertenece a la obra, como muy bien ha señalado, de Henry de Monterland, El Cardenal de España, y se estrenó el 18 de diciembre del año 1960, en presencia del general de Gaulle, presidente de la República Francesa, y a su lado, pues el famoso ministro de Educación, que era Malraux, ¿verdad? Como sabemos, en Francia hay una admiración sin límites por Cisneros, ¿no? Al cual consideran el antecesor, el mentor de Richelieu, pero superior. Ellos hacen un balance y le consideran superior históricamente en importancia a Richelieu. Este momento que recoge es clave, este texto que hemos seleccionado, porque supone la contraposición de la reina doña Juana, que cansada de enfrentarse a los nobles y a los poderosos, ha decidido abandonar y despreocuparse de la gobernación, y Cisneros, que sin embargo, que aunque inicialmente su vocación es retirarse al claustro y vivir la santidad como fraile mendicante, ha tenido que verse compelido a los negocios de Estado, confesor de la reina, arzobispo de Toledo, gran inquisidor y finalmente regente, ¿verdad? Es muy interesante esa contraposición de los dos pareceres, la reina doña Juana y el cardenal Cisneros. Señora, os beso las manos. Me retiro de vuestra real presencia, pero no del servicio del reino, como ya no ha mucho pensé hacerlo cuando vuestra majestad me prohibió la entrada en su palacio. La Iglesia probablemente puede pasar sin mí, el Estado ya es menos seguro. Y es preciso que alguien sostenga esta España que vos os negáis a sostener. Y el rey no está en condiciones por algún tiempo todavía. Siempre he creído que el ingreso en una orden religiosa era morir para el mundo, pero vos lo habéis entendido de otro modo. Dios y César juntos. ¿Cómo podéis conciliar eso? La gracia de Dios lo concilia. Y a vuestra edad. A vuestra edad, el esforzarse no es una virtud, es una manía. Ser hábil a los 82 años no es en el lecho de muerte donde se debe descubrir la vanidad de las cosas. Es a los 25 años, como yo lo hice. La obra de Dios se ha realizado en España a través de mí, del combate que yo he sostenido. El combate que habéis sostenido. Sostener un combate. Luchar contra los hombres es darles una existencia que no tienen. España está en vísperas de tragedia. Todo se hundirá. El reino que es la envidia del mundo será la compasión. ¿Qué tragedia? ¿Qué queréis decir? ¿Sabéis algo? Siempre hay tragedias. ¿Qué hubiera debido hacer? Quedaros en una celda,
sobre vuestra tarima con los brazos en cruz, como yo. Señora, encerrarme en una celda no es lo que siempre he soñado. No conocéis mi vida. No recordáis todas mis huidas a los claustros. Mi memoria no es mala. Es mi indiferencia la que es buena. ¿Os habéis escapado a los claustros? Una vez, durante 3 años, cuando era joven. Otra vez cuando fui nombrado confesor de la Reina Católica, cuando me infligieron ese suplicio de ser confesor de la Reina. Otra vez cuando fui designado arzobispo. Me concedían esto y aquello cuando mi alma exigía lo contrario. Os habéis fugado al convento porque amabais demasiado el poder. Me fugaba al convento porque amaba demasiado a Dios. Me habláis de mi perpetua tentación, me habláis de mi abismo. Vivís entre los soberbios, maniobráis entre ellos. No es solo el soberbio el que es impuro. Son impuros todos los que se acercan a él por su gusto. Yo solo quiero a los humildes. Pero vivís entre los soberbios y entre los canallas. Pasáis vuestra vida como los paganos y los turcos. No se frecuenta a los despreciables si se los desprecia como merecen. Se supera el desprecio cuando hay detrás de ello algo que esperar. ¿Y quién os obliga? Nada os obligaba a ser el confesor de mi madre. Cuando la Reina Católica os nombró su confesor, no tuvisteis más que rehusar. Rehusar a la Reina. Os bastaba con decir que no queríais ser más que de Dios. Ya veis que no soy tan loca, porque me he podido dar cuenta. Las intenciones de Dios y las intenciones del gobierno de Castilla son siempre idénticas. Hay una exaltación que viene de Dios, como hay una exaltación que viene de la tierra. Yo he sido de Dios y he sido de la tierra. De un lado difícil hacia Dios y de otro más fácil a la tierra, como mi ciudad, Toledo. De un lado un nido de águilas sobre el río, del otro al mismo nivel de la llanura. He sido un cristiano y he sido un hombre. He hecho cuanto podía hacer. Bien, llegamos al final del programa y nos quedamos con esa frase: ¿cuánto podía hacer? Cisneros ha estado con ustedes. Huella de nuestro tiempo es un programa que se emite semanalmente y siempre con algún tema de actualidad. Hasta el próximo día, muchas gracias.